Mauricio, su antipodemos me parece bastante exagerado y, cómo no, parece algo sectario por el ahínco que pone y gracias. Mira, Candelaria, no es sectarismo. No es sectarismo porque no soy así con otros comunistas, ¿no? Los entiendo mejor. Podemos fue un embuste desde el principio. Lo he explicado. No es que sea yo sectario. Es que cuando alguien dice, voy a hacer un partido transversal en el que los círculos van a tomar las decisiones de cuál es la marcha del partido, yo digo, me parece muy bien. Tengo amigos que entraron a los círculos. Los círculos nunca sirvieron para nada más que para embarcar a la gente. Nunca le dieron dirección a ninguna de las políticas de las ramas de actuación del partido, ni en economía, ni en juventud, ni en mujer, ni en transportes, ni en nada, en vivienda, lo que tú quieras, todas las áreas de gobierno imaginables, los círculos no sirvieron absolutamente para nada. Fue el partido personal de Pablo Iglesias. Cuando tú partes de la base que va a ser un partido transversal, cuando lo que estás haciendo es construir una dirección unipersonal y los 4 tipos con los que lo hiciste, a 3 los de huellas rápidamente y el otro se queda por allí porque no daba lata, que es este Monederín. ¿Dónde está Carolina Vescanza? ¿Dónde está Luis Alegre? Es decir, fue todo un embuste desde el principio para destruir al Partido Socialista Obrero Español. Y lo único que consiguen es darnos 7 años de Rajoy para empezar. Y esto lo hace un personaje, y lo he repetido, pero te lo voy a decir para que veas, Candelaria, cuál es mi preocupación. Un personaje que cuando se lanza como eurodiputado, lo elige la ciudadanía como eurodiputado y los traiciona y se viene aquí porque quiere ser diputado. O sea, el compromiso que asumes tú al presentar una candidatura y obtener los votos necesarios que te llevan a lograr el puesto para el cual te presentaste, la traicionó. Se viene como diputado, logra ser vicepresidente, traiciona a todos sus electores y se va porque no puede trabajar en el funcionamiento diario del gobierno, porque él vive mejor en la oposición y en la tranquilidad del criticarlo todo sin tener que hacer nada. Porque cuando tenía que responder por sus acciones, ¿cómo le costaba trabajo? Y entonces se presenta por la Asamblea de Madrid como candidato a la presidencia de Madrid. Y cuando los ciudadanos lo eligen para ser diputado y representarlo en la Asamblea de Madrid, sale huyendo. ¿Qué seriedad tiene un tipo así? Y un tipo que trabaja y gana dinero y promueve sus ideas en Hispan TV, la televisión de los ayatolas iraníes, durante años, dando la espalda al asesinato de gente de izquierda, al asesinato de mujeres, a la situación de las mujeres en Irán, a la barbarie de la teocracia, y se queda allí porque le conviene políticamente, traicionando sus principios y fallándole a la solidaridad con las mujeres y los progresistas iraníes. ¿Eso es un líder político que merezca tu atención? ¿Y denunciarlo es sectarismo? ¿O es simplemente una cuestión de principios? Oye, si no tienes principios, tú en política no me vales. Piénsalo.